En esta clase vamos a explicar cómo funciona el protocolo NTP, que es un protocolo de aplicación muy simple y que va a permitir mostrar un ejemplo de protocolo que funciona básicamente sobre paquetes UDP. Uno se podría preguntar para qué una aplicación podría querer tener un socket UDP, dado que tiene un socket TCP que corrige errores, ¿no es cierto?, y es confiable, etcétera. Entonces, ¿por qué usar un socket más malo, digamos, entre comillas, que un socket TCP? Y la idea es que vamos a ver que en general es mucho más eficiente usar UDP, hay un sobrecosto mucho menor, digamos, basado en él. Y en general para todo protocolo que no requiere estado, o sea que en el fondo cualquier paquete que yo recibo puedo entenderlo y saber lo que tengo que hacer y no necesito saber la historia, ¿no? Necesito conocer qué otros paquetes habíamos recibido antes y por lo tanto puedo perder todos los que sean necesarios sin problema. Eh, NTP es uno de los protocolos más antiguos de Internet, es muy, muy importante y básicamente se usa para sincronizar los relojes. No sé si a ustedes les ha llamado la atención, pero en el fondo todos los celulares de todo el planeta están sincronizados y cambian la hora al mismo momento, ¿no es cierto? Y eso está todo basado en NTP como protocolo de base. Y por lo tanto es un ejemplo relevante, digamos, como protocolo. El problema es más difícil de lo que uno podría pensar inicialmente. Todo computador y todo dispositivo, digamos, que funciona electrónico, conectado a internet, etcétera, tiene un pequeño reloj interno que cuenta el tiempo y marca la hora actual. Y el problema es que estos relojes derivan, ¿ah? Y derivan bastante. No sé si a esta altura uno podría construir relojes más precisos, tal vez, pero siempre la tecnología ha sido relojes digamos, pierden segundos o se adelantan segundos al día, lo cual hace que en poco tiempo, digamos, están bastante alejados unos de otros. ¿Ah? Y si yo inicialmente cada computador tenía su reloj y a nadie le importaba que derivara, ¿no es cierto? Era un poco como los relojes de pulsera, los relojes de mano viejos a cuerda, en fin, que derivaban un poco y no importaba mucho. Sin embargo, en la medida que se construyeron las redes y los computadores empezaron a cooperar, digamos, e interactuar entre ellos, muchos protocolos distribuidos necesitan que la hora esté bastante sincronizada. Normalmente no se necesita que sea así al nanosegundo de precisión, pero sí se requiere que estén bastante sincronizados. ¿Ah? Para darles algunos ejemplos, eh, si ustedes están escribiendo un archivo sobre un servidor remoto, imagínense en Drive, por ejemplo, un disco de ese estilo, que la hora a la que ustedes escriben modifican un archivo importante porque hay otros colaboradores del archivo que necesitan saber si el archivo fue modificado antes o después y tienen que ver la misma hora y por lo tanto si cada computador le pone la hora local, ¿no es cierto? Va a ser un pequeño desastre y después no vamos a saber, digamos, cuál es el archivo que vale, ¿eh? Y cuál es el más reciente y ese tipo de cosas. Y por lo tanto es muy importante. En general lo que uno busca es que los relojes estén sincronizados más o menos al milisegundo de precisión. Eh, y eso en general basta para todos los fines prácticos, digamos. ¿Eh? En algunos casos, para redes locales y cosas así, se habla de microsegundos de precisión, pero en general nos basta con lograr milisegundos en Internet, digamos. ¿Eh? Eh, ¿Cuál fue la solución? Este es un protocolo diseñado en los años 80. La tecnología era menos común que la actual, digamos, y por lo tanto habían relojes atómicos que eran muy, muy caros y que solo en lugares muy específicos poseían. Y uno podía usar relojes satelitales que eran usando el sistema de GPS, de posicionamiento, que en la época era también caro y difícil. Hoy día todo celular, digamos, tiene acceso a los satélites GPS y los satélites GPS son capaces de entregar una hora bastante precisa, digamos, y por lo tanto se pueden usar como reloj primario. ¿Eh? Por lo tanto, hoy día venden unas cajitas con antena satelital, digamos, que se conectan al GPS y que son capaces de dar la hora muy precisa y que hablan NTP. Entonces uno puede tener un servidor de hora local NTP muy, muy preciso sin necesidad de mucha parafernalia. ¿Eh? Pero esto fue diseñado en la época en que esto era mucho más caro y más difícil y por lo tanto habían pocas fuentes muy confiables con la hora actual y esas informaban al resto de la red y la idea era entonces que yo no quería exigir en que en cada lugar hubiese una fuente, ¿no es cierto?, muy precisa. Y entonces uno de nuestros problemas es que
la hora que esa fuente informa hacia la red, hay un delay de transmisión, o sea, entre que él dice la hora que es y el mensaje llega al otro lado ha pasado un cierto tiempo y por lo tanto tengo que tomar en cuenta, digamos, ese tiempo para actualizar mi reloj, ¿no es cierto? Porque la hora original no es la que vale. Y el otro problema es qué hora es la que a mí me informan y qué hora es la que yo pongo en mi reloj, puesto que cada país y cada lugar y cada zona horaria tiene su propia hora. Y por lo tanto tengo que decidir a qué hora me voy a sincronizar y finalmente también tengo que decir qué hago con los cambios de hora, qué hago cuando el país atrasa la hora, adelanta la hora, etcétera. Que eso ocurre en todas partes del mundo con distintas reglas. Entonces, lo primero que se hizo fue definir, bueno, esto no es nuevo porque existía de antes, se define lo que se llama una hora universal, que no tiene cambios de hora, o sea, es una hora que se mantiene constante y monótonamente creciente en el tiempo, y que va a ser compartida por todo el mundo. O sea, todos están de acuerdo que hay una hora en la Tierra, ¿no es cierto?, que es la que vale. Por razones históricas, esto corresponde a la hora del meridiano de Greenwich, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Y una vez que se transformó en un estándar, hay una vieja historia muy entretenida de una disputa entre el meridiano de Greenwich y el meridiano de París, que eran dos observatorios importantes que se peleaban por quién definía la hora cero, ¿no es cierto?, en el meridiano de la Tierra. Esto es entretenido porque el Ecuador, que es como el paralelo cero, ¿no es cierto?, está definido así como geográficamente por la geometría de la Tierra. En cambio, el meridiano podía ser cualquiera, y entonces hubo una especie de lucha imperial, ¿no es cierto?, entre los ingleses y los franceses. Entonces la flota francesa usaba el de París y la flota inglesa usaba el de Greenwich. Y como Inglaterra fue básicamente el que conquistó los océanos y tenía la marina más importante y qué sé yo, el meridiano de Greenwich fue el que fue ganando importancia, digamos, en el mundo y finalmente se terminó acordando que iba a ser él. Y como una forma de no dejar demasiado frustrados a los franceses, en vez de llamarle el hora de Greenwich, ¿no es cierto?, que además tiene derecho a cambiar la hora y ese tipo de cosas, así es que por supuesto no es siempre la hora que es en Greenwich, se le llamó el tiempo universal coordinado y lo divertido es que la sigla, que es UTC, no corresponde a ningún idioma de los que hablamos, ¿no es cierto? No es ni español, ni francés, ni inglés, pero es básicamente una forma de ponerle una sigla, ¿no es cierto?, que no ofenda a nadie y que más o menos quiera decir tiempo universal coordinado, digamos, ¿no? Bueno, y esta hora, la idea es que es la que se maneja internamente en todos los relojes de los computadores del mundo, o sea, desde el termostato, aspiradora y todo aparato conectado a internet que ustedes tengan en sus casas, internamente tienen un reloj y ese reloj se sincroniza con internet para estar a la hora precisa, etcétera, y usa la hora UTC, ¿ya? Y todo registro, por ejemplo, cuando ustedes modifican un archivo en Drive o cuando ustedes hacen entrar en una bitácora, ¿no es cierto?, de cosas que sucedieron en este minuto, etcétera, siempre va con la hora UTC porque es la hora absoluta y común y eso permite que sea comparable a nivel de cosas y eventos que ocurrieron en cualquier lugar del mundo y yo puedo definir cuál ocurrió primero y cuál ocurrió después, ¿eh? Y esa es la hora que va en todas partes. Y por supuesto no es la que el usuario ve. Después vamos a ver cómo uno hace para transformar eso. Pero internamente todo computador del mundo están de acuerdo que es la hora UTC la que importa, ¿ya? Y NTP entonces como protocolo lo que va a buscar es sincronizar la hora UTC entre todos los computadores de Internet. Eh, ¿Cómo funciona entonces el protocolo? La idea es que hay unos pocos servidores en el mundo, hoy día son bastantes en realidad, pero hay servidores que son perfectos y que tienen la hora oficial y están todos de acuerdo. Básicamente relojes atómicos, relojes usando el sistema GPS, etcétera, que digamos yo puedo garantizar que ellos tienen la hora oficial de Internet, ¿eh? Y lo que hago es que además voy a tener servidores como secundarios, digamos, o derivados, digamos, que también son servidores NTP, que también informan la hora con seguridad, pero no son perfectos, están a cierta distancia de los servidores perfectos. Y esto va haciendo que cada vez que yo recibo, digamos, una hora, yo voy a saber de qué nivel de servidor viene, como a qué distancia estoy del servidor perfecto, y eso lo hace como más válido o menos válido, ¿sí? Entonces, si yo recibo horas de muchos servidores, siempre voy a preferir la hora que viene del servidor más cercano, digamos, a un servidor perfecto, ¿no? Y en todos los casos, siempre tengo que considerar
que la hora que me informan a mí es la hora en el servidor, pero que a mí ese mensaje me llega un poquito después, pueden ser bastantes milisegundos después, y por lo tanto tengo que considerar ese delay. Digamos, en Internet normal yo puedo tener delays de hasta, digamos, cercano al medio segundo. O sea, yo puedo llegar a un cuarto de segundo, digamos, ese tipo de cosas como algo normal. Y por lo tanto tengo que actualizar la hora considerando, digamos, ese delay. Y todos los mensajes que se intercambian en ETB son siempre iguales, son básicamente la hora en este minuto UTC. ¿Ya? No les voy a contar el formato exacto, pero es complicado este formato porque significa que este es un número permanentemente creciente, hay que definir cuál es el cero. Entonces se definen como ciertas épocas, ¿no es cierto?, en la historia, y se cuenta a partir de esa época porque también hay que definir tiempos en el pasado. En fin, es un formato muy interesante, pero que permite básicamente decir cualquier hora hacia el infinito, digamos, en el tiempo. Eh, ok, y volviendo entonces, ¿qué hacemos con la hora local? Entonces, dado que tengo un reloj interno que está en hora UTC, que nunca se atrasa ni se adelanta, y por lo tanto, ¿cómo manejo yo la hora local? ¿Cómo sé yo qué hora es acá en Santiago de Chile, digamos, cuando estoy haciendo esta charla? Y la primera idea es que eso no es problema de NTP. O sea, NTP sincroniza UTC y él se encarga de que el reloj UTC interno del computador esté a la hora perfecta. Y después entonces es un problema del computador local y del sistema operativo, en fin, transformar esa hora UTC en la hora local. ¿Ya? Y para eso entonces hay un archivo de reglas, y esas son las reglas que se aplican para definir, ok, en qué fecha estamos, en qué momento del año, etcétera. Y por lo tanto, definiendo eso, yo transformo la hora UTC a mi hora local y la muestro como hora local. Y por ejemplo, si mi país decide ahora adelantar o atrasar la hora, la idea es que es la regla la que cambia, y por lo tanto mi computador me va a mostrar otra hora, pero mi reloj UTC nunca, nunca, nunca se modifica. ¿Ok? Él siempre sigue avanzando a su ritmo perfecto y feliz. Jamás él se adelanta o se atrasa cuando hay cambios de hora. Eh, y eso es importante porque en el fondo la idea es tener un reloj y un contador de tiempo que yo pueda estar seguro que es monótonamente creciente y más o menos continuo en su avance, que no tiene saltos así que de repente me faltan segundos, digamos, de golpe, ¿cierto? Entonces, el protocolo NTP, que está básicamente comunicando la hora actual todo el tiempo, yo soy un cliente del protocolo, recibo la hora oficial UTC, la adapto al delay que tengo con ese servidor y miro esa hora, miro mi reloj y decido, ups, tengo que arreglar mi reloj porque ya sea me quedé atrasado o estoy adelantado. Entonces la idea es no llegar y cambiar la hora, de modo, por ejemplo, de jamás retroceder la hora, que siempre es complicado para los protocolos que eso ocurra. Entonces lo que hago es que le apuro un poquito mi reloj para que se recupere y avance un poquito más rápido, o lo lentifico, lo hago un poquito más lento para que me alcance la hora local hasta el momento en el cual yo puedo hacer. Eso son pequeños comandos que en general los relojes computacionales los aceptan. Entonces yo puedo hacerlo avanzar más rápido, más lento, o lo puedo hacer a mano, simplemente haciéndole pequeñas actualizaciones al reloj, ¿no es cierto? De modo que no se noten mucho, de modo de que el reloj se quede pegado un ratito, pero la idea es tratar sobre todo que no retroceda. Eh, y el otro problema es que como son pequeñas adaptaciones, digamos, de velocidad, no me permite arreglar errores groseros. Así, si yo creo que estoy en el año 1970, ¿no es cierto? No puedo llegar y arreglar mi reloj. Y por lo tanto, entonces, NTP tiene un rango en el cual dice, yo no puedo arreglar esto, hay demasiada diferencia de hora, necesito un ser humano que arregle esto. Y entonces como que abandona, digamos, su protocolo. Eh, entonces, la idea es que hay una especie de versión simple de NTP, que de hecho eran las primeras que usamos en los años 80, donde en el fondo yo estoy buscando que la sincronización de los relojes sea más o menos alrededor del segundo, digamos, de décimas de segundo, pero no quiero algo súper, súper preciso. Y entonces, por ejemplo, muchos
muchos dispositivos de estos que uno compra para la casa, en fin, que se conectan a internet de forma automática, me preguntan y me dicen, ya, ¿quiere usted que yo sincronice la hora en NTP? Y me piden el nombre de un servidor. Incluso algunos vienen con el servidor cableado, digamos, de fábrica, en fin. Y es algún servidor NTP oficial, que es un nombre de dominio, internet, etcétera. Y lo que hace entonces este aparato es que simplemente de vez en cuando le pregunta la hora a ese servidor. Y le dice, oye, ¿qué hora es ahora? El servidor le contesta. Y de nuevo, considero el tiempo de ida y vuelta entre mi pregunta y la respuesta para, digamos, aproximar el delay, ¿no es cierto? Y entonces actualizo mi reloj. ¿Ah? Y la otra alternativa que también usábamos mucho en los viejos tiempos era que teníamos una red local en la red teníamos un servidor NTP que hacía todo este protocolo, etcétera. Y lo que hacía el servidor es que él hacía broadcast, que es como un mensaje que se envía a la red y que reciben todos los computadores de la red. Y él decía, esta es la hora actual. ¿No? Eso decía que se parece a la iglesia del pueblo, ¿no es cierto? Que toca las campanadas de la hora para que todo el mundo sepa qué hora es. Esto lo hacía también cada cierto tiempo. Y ninguno de estos dos esquemas escalan bien a una escala de todo Internet, ¿no es cierto? Y por supuesto no puedo suponer que todos los dispositivos de mi casa estén preguntándole a un servidor qué hora es a cada rato. Y además no permite esta sincronización realmente al milisegundo. ¿Eh? Entonces, cuando queremos tener una red de computadores bien sincronizados, si ustedes están administrando un data center, por ejemplo, con servidores o tienen una organización como la Universidad de Chile, en fin, entonces uno ahí se mete al mundo de los servidores NTP y uno se sincroniza con ellos. ¿Eh? Y entonces la idea es que hay varios niveles de esto, es básicamente la cercanía a los satélites o a los relojes atómicos, ¿no es cierto? Que es este de acá, es el primer nivel, que se llaman de Stratum 1, son los relojes físicos seguros, que ellos saben exactamente qué hora es en este minuto, y se le informan a servidores como secundarios, ustedes quieren que van en lo que se llama un Stratum 2, 3, en fin, que es a qué distancia estoy yo de un reloj físico. ¿Ya? Entonces, Stratum 0 quiere decir tengo un dispositivo físico que me da la hora a nivel seguro. Stratum 1 soy un servidor que está recibiendo la hora desde un dispositivo de ese tipo. Stratum 2 significa yo lo recibí de un servidor que lo recibió de un reloj físico, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo recibo varios mensajes de la red de distintos servidores con la hora actual, siempre prefiero el que tiene el stratum más bajo, ¿no es cierto? Porque significa que es el reloj más preciso. En la medida que cada uno va difundiendo la hora, hay un error de propagación que se va acumulando y por lo tanto siempre es más fiable el con menor distancia. ¿Cómo se hace para que esto funcione? Básicamente hay un servidor que es el NTPD, que es el servidor de NTP que uno tiene que correr en el computador. Y la idea es que él tiene un archivo de configuración y uno le dice usa estos servidores, una lista de típicamente 3 o 4, y él va eligiendo y va buscando el mejor servidor de estos y el mejor que responde y va manteniendo las derivas, las distancias, etcétera, y las derivas de su propio reloj para mantener la mejor hora posible. Tiene un algoritmo matemático complicado para realmente darme la mejor hora que se pueda dar. La idea de esta lista es que tenga servidores que estén lo más cercanos posible en el sentido físico, con el menor delay posible hacia donde está mi computador. Y para eso existe un proyecto internacional de muchos años de cooperación donde se trata de tener un pool de servidores NTP en el mundo, que ojalá siempre haya un grupo grande de servidores muy cercanos a uno. Ustedes pueden ver en ntppool.org, está toda la descripción del proyecto y donde están los computadores, etc. Y por ejemplo, uno acá en Chile uno puede usar cl.pool.ntp.org y eso es básicamente una lista de servidores que se van rotando en el tiempo, etcétera, que están todos en Chile y por lo tanto yo sé que todos ellos me van a responder como un servidor que está más o menos cercano, ¿no?